Sé que con frecuencia se pone en duda la calidad de nuestras escuelas. El sublime principio en el que se basa no es conocido o no es apreciado en su justo valor. Consiste en introducir enseguida al adolescente a su edad más delicada en el mundo tal y como es. Sin rodeos y sin decirle nada, se le arroja a la ciénaga. Nadar o tragar el fango. Los profesores tienen la abnegada misión de encarnar los tipos fundamentales de humanidad, con lo que los adolescentes tendrán que vérselas más tarde a lo largo de su vida. Así, tienen ocasión de estudiar de 4 a 6 horas diarias la brutalidad, la maldad y la injusticia. Para una enseñanza tal, ningún precio sería demasiado alto, pero es impartida incluso gratuitamente a expensas del Estado. En la escuela, el inhumano se presenta ante el adolescente en inolvidables configuraciones. Goza de un poder casi ilimitado, provisto de conocimientos pedagógicos y larga experiencia, forma al alumno a su imagen. El alumno aprende todo lo que es necesario para abrirse camino en la vida, las mismas enseñanzas que son necesarias para abrirse camino en la escuela. Se trata del fraude, la simulación de conocimientos, la habilidad para vengarse impunemente, para asimilar con rapidez los lugares comunes, la adulación, el servilismo, la disposición para delatar a los compañeros ante los superiores, etcétera, etcétera. Lo más importante es el conocimiento del hombre, y el alumno lo obtendrá por el conocimiento de sus profesores. Tiene que descubrir las debilidades de sus maestros para saber aprovecharse de ellas. De otro modo, nunca conseguirá oponer resistencia al sinfín de bienes culturales totalmente inútiles que le quieren inculcar. Nuestro mejor profesor era un hombre alto, asombrosamente feo, que en su juventud, según dicen, había aspirado a una cátedra, aunque fracasó en el intento. Esta decepción hizo que se desarrollaran en él todas las energías latentes. Le gustaba someternos de improviso a un examen y lanzaba grititos de placer cuando no sabíamos contestar, pero aún se hizo más odioso por su costumbre de esconderse 2 o 3 veces detrás del encerado para pescar en el bolsillo de su chaqueta un trozo de queso. Nos daba clases de química, pero lo mismo hubiera podido enseñarnos a desenredar madejas. Necesitaba una materia de enseñanza, igual que los actores necesitan un argumento para su lucimiento. Su objetivo era hacer de nosotros personas. No le salía del todo mal. No aprendimos química con él, pero sí aprendimos a vengarnos. Todos los años venía un inspector y decían que quería ver lo que los alumnos aprendíamos, pero nosotros sabíamos que lo que quería ver era lo que enseñaban los profesores. Una de las veces aprovechamos la ocasión para hundir a nuestro profesor. No respondimos ni una sola pregunta y continuamos sentados como imbéciles. Aquel día no mostró aquel hombre ningún placer ante nuestra ignorancia. Contrajo una ictericia, estuvo en cama durante bastante tiempo y cuando volvió no fue nunca más ya el voluptuoso masticador de queso que era antes. El Estado aseguraba de una manera muy simple la vitalidad de la enseñanza. Como cada profesor solo tenía que enseñar año tras año una determinada cantidad de conocimientos, perdía completamente el interés por la materia y nada le desviaba ya del fin principal, desplegar sus energías vitales ante los alumnos. Todas sus frustraciones, sus preocupaciones financieras, sus desdichas familiares, las arreglaba en clase, haciendo participar a los alumnos. Sin ningún interés por su asignatura, podía concentrarse en formar las almas de los muchachos y enseñarles todas las formas de fraude. Así los preparaba para entrar en un mundo en el que se enfrentarían precisamente a gentes como él, seres deformados, corrompidos, pillos. Parece que actualmente las escuelas, o al menos algunas de ellas, estarán basadas sobre otros principios que los de mis años escolares. Los niños serán tratados en ellas con justicia y comprensión. Si fuera así, lo sentiría mucho. Nosotros aprendimos en la escuela cosas como las diferencias sociales.
Esto formaba parte de las materias de enseñanza. Los hijos de la gente bien estaban mejor tratados que los de la gente que trabajaba. Si llegara a ser suprimida esta disciplina de los actuales planes escolares, los jóvenes tendrían que aprender en la vida esta distinción de trato de tan fundamental importancia. Todo lo que hubieran aprendido en el trato con sus profesores les induciría en la vida real, que es tan distinta a la de la escuela, a cometer los actos más ridículos. Serían ingeniosamente engañados de acerca de cómo el mundo se portaría con ellos. Contarían con el fair play, la benevolencia y el interés, y serían entregados a la sociedad sin aprendizaje, sin defensa y sin recursos. Recuerdo que el primer día recibimos ya una buena lección. Cuando entramos en la clase, limpios, con nuestras carteras, y cuando los padres habían marchado, el maestro nos alineó junto a la pared y ordenó que cada uno busque su sitio, y nosotros nos dirigimos a los bancos. Un alumno no encontró sitio porque faltaba uno, y se quedó buscando entre las mesas, mientras todos los demás estábamos sentados. El maestro le pilló de pie y le largó una bofetada. Para todos nosotros fue una buena lección. No se debe tener mala suerte. ¿Cuándo oyó usted hablar del fascismo por primera vez? Hace años, como de un movimiento dirigido contra los eternos retrasos de los trenes italianos y que quería resucitar la grandeza del Imperio Romano. Oí que los afiliados llevaban camisas negras, pero yo considero un error creer que sobre lo negro no se ve la suciedad. Las camisas marrones son mucho más prácticas, pero claro, este movimiento vino después y pudo sacar provecho de las experiencias del primero. Lo más grave, para mí, es que el tipo prometía al pueblo italiano una vida peligrosa, una vita pericolosa. Según los periódicos italianos, parece que esto desencadenó en la población un tempestuoso júbilo. Ya veo. A usted las grandes épocas le hacen salir corriendo. No quiere dejarse convencer de que hay que actuar como un héroe. Yo creo que usted me considera como un hombre condescendiente, pero eso es porque no me ha visto en el laboratorio. A juzgar por sus palabras, se le podría tomar por un pequeño burgués preocupado únicamente por su conveniencia y que quiere tener tranquilidad. Ya sé a qué se refiere. Los que consideran inoportuno que se les impida pudrirse, pero yo considero inoportuno que se me impida desarrollarme mentalmente, o mejor aún, desarrollar alguna otra cosa fuera de mí mismo. Por ejemplo, la teoría atómica. Conquistar el dominio sobre la atmósfera es distinto que conquistar el dominio sobre el aire. Con usted, los grandes hombres no tienen las cosas fáciles. No veo ninguna razón para facilitárselas especialmente. Cuando económicamente se tiene libertad de movimientos, resulta mucho más fácil ponerles dificultades, al menos por algún tiempo. Para los que no tienen nada, resulta más difícil. Ellos enfocan todo hacia esas gentes sin recursos, es decir, el pueblo. Estos movimientos fascistas se califican en todas partes de movimientos populares. Contra los ricos adoptan con frecuencia un tono muy duro, sobre todo cuando tratan de ser tacaños en las subvenciones a la caja del partido y no comprenden su propio interés. Aunque yo estoy convencido de que son las pequeñas contribuciones lo que les importa. Y cuanto más duros son con los ricos en sus discursos, con más abundancia fluyen las pequeñas donaciones y más se enriquecen ellos. Siempre se están viendo obligados a asegurar que ellos no sacan provecho alguno, sino disgustos, preocupaciones y noches de insomnio. Y ese, ¿cómo se llama exactamente? En público tienen que verter lágrimas a litros para probar su buena fe. El pueblo solo les seguirá a la guerra si... ¿Cómo se llama exactamente? La desencadena por idealismo y no por codicia. Hace unos años dijo en un discurso que él no poseía ni grandes propiedades ni cuenta bancaria. Esta declaración fue acogida con frialdad. Unos por haberse apoderado de una o dos propiedades. Resultaron desagradablemente afectados y los otros
se negaban a aceptar el regalo de los campos de concentración que él había construido para ellos. La gente se devanaba los sesos tratando de adivinar de qué vivía, y se acabó por descubrir que él no necesitaba gran cosa, ya que tenía entrada gratuita en la ópera. Suiza es un país famoso porque allí se puede ser libre, a condición de ser turista. Yo estuve allí y no me sentí muy libre. Sin duda, no se alojó usted en un hotel. Hay que vivir en un hotel. De ese modo puede ir a donde quiera. Un lugar en el que se habla tanto de libertad es sospechoso. Me extrañaba que una frase como "en nuestro país hay libertad" siempre apareciera cuando alguien se quejaba de la falta de libertad. Enseguida le decían: "en nuestro país hay libertad de opinión. En nuestro país cada uno puede tener las convicciones que quiera". Es verdad, puesto que en todas partes es así. Lo único que se prohíbe es exteriorizar esas convicciones. Sería delictivo. En Suiza, si dice usted contra el fascismo algo más que la simple afirmación de que no le gusta, lo cual no tiene importancia, le contestarán enseguida: esas ideas no se pueden exteriorizar porque ponen en peligro nuestra libertad. Los alemanes nos invadirían. No diga usted sin más ni más que está a favor del comunismo. Le explicarán inmediatamente que no puede decir eso, porque el comunismo es la falta de libertad. La prueba es que en un régimen comunista los capitalistas no son libres. Se los persigue porque tienen opiniones diferentes. Y ni siquiera los obreros son libres de admitir trabajo en sus casas. En un restaurante me dijo un señor: "¿Intente usted en Rusia tener una iniciativa y montar una fábrica?". Ni siquiera puede comprar una casa. Yo le dije: "¿Y aquí puedo?". "En todo momento", dijo él. "Extiende usted un cheque y ya esté". Lamenté mucho no tener cuenta corriente en un banco, porque entonces habría podido montar una fábrica. Para que un hombre hable de libertad, es preciso que le apriete el zapato. A las personas que llevan buen calzado pocas veces las oirá usted hablar de lo cómodos que son sus zapatos, de lo bien que le vienen y de que no le aprietan, de que no tienen callos ni soportarían tenerlos. A fuerza de oír hablar de libertad, me llené de entusiasmo por América y quise hacerme ciudadano americano, o al menos ir a ese país de la libertad. Corrí de Herodes a Pilatos. Herodes no tenía tiempo y Pilatos tenía impedimentos. El cónsul me exigió que diera 4 vueltas a la manzana a 4 patas y después que un médico certificara que no me habían salido callos. Luego tuve que asegurar bajo juramento que no tenía opiniones. Yo lo juré, mirándole a los ojos, pero el cónsul me adivinó el juego y me pidió que probara igualmente que nunca las había tenido. Eso no lo pude probar. Y así es como nunca llegué al país de la libertad. No estoy seguro de que mi amor a la libertad haya sido suficiente para ese país.